¿Cuántos tienen familiares o amigos cercanos con cáncer o que hayan tenido cáncer? Que levanten la mano. ¿Y con diabetes? ¿Y con infertilidad? Familiares o amigos cercanos. Vuelvan a levantar la mano los que la hayan levantado una vez con cualquiera de las preguntas y miren a su alrededor. Desarrolla un cáncer. ¿Quién será? Ya está. La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunarse contra el sarampión, la rubeola, la poliomielitis, la hepatitis B, el neumococo, la tuberculosis. Detractores de la vacunación describen efectos secundarios como el autismo, la diabetes, el asma, la esclerosis múltiple, la epilepsia. Según la OMS, los niños no deben consumir más de 6 cucharaditas de azúcar al día. Las recomendaciones de la OMS influyen en gobiernos de todo el mundo. La salud es un derecho humano. Porque si los estadounidenses queremos protegernos del ébola aquí en casa, tenemos que ponerle fin allí. H1N1, SARS, MERS... La cobertura universal es el concepto más poderoso que la salud pública puede ofrecer. No defraudaremos a la gente. La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, tiene su sede en Ginebra. Aquí decide las normas médicas que se aplican en todo el mundo. Pero este organismo, que cuenta con unos 7.000 miembros, tiene carencias cada vez más graves, especialmente visibles en sus intervenciones durante la crisis. Después de Fukushima, todo el mundo sabe que hay una especie de encubrimiento oficial y de alto nivel, y que la OMS está involucrada. Soy cineasta. Tengo una hija. Para mí es importante que encuentre el mundo en buenas condiciones. Por eso me dirijo a la sede de la OMS en Ginebra. Allí vive el periodista estadounidense Robert Parsons. Lleva ya 20 años escribiendo sobre la Organización Mundial de la Salud. Hasta hace muy pocos años, el lunes que se inauguraba la Asamblea Mundial de la Salud, siempre había una pomposa recepción en la OMS que ofrecía el director general. Allí todos se reunían y hablaban, y había condiciones muy favorables para aunar los diversos intereses en un entorno informal. Ahora, los actos de ese tipo han sido sustituidos por recepciones privadas, que están organizadas por la industria. Me complace tener aquí a 2 ministros de Sanidad. Y la industria gasta mucho dinero. Para ellos, forma parte del coste de hacer negocios. Es una forma de establecer contacto directo con quienes luego, en sus países, tomarán las decisiones sobre la formulación de las políticas de salud pública. Se aliviará el sufrimiento de millones de seres humanos en decenas de países y se salvarán muchos miles de vidas. Cuando se fundó, la OMS contaba con 61 Estados miembros y se financiaba con sus contribuciones. La OMS ha logrado cambios muy positivos. La viruela se erradicó y fue la primera vez en la historia que una enfermedad era exterminada. Solo en vacunas y asistencia a los enfermos supuso un ahorro de $1.000 millones anuales para el mundo. Según Robert Parsons, la OMS está infiltrada en la industria desde el primer día. Aquí. Este está en inglés. Se publicó en el San Francisco Examiner. En cualquier caso, a la OMS no le agradaba mi trabajo informativo porque les hacía quedar bastante mal. Desde la década de 1950, se sabe que fumar perjudica la salud,
Pero durante décadas, la OMS apenas hizo nada para enfrentarse a la industria del tabaco. ¿Cuántas veces su trabajo le saca de la cama en mitad de la noche? Si usted es médico, seguro que le ocurre a menudo, y en general sin darle un respiro. ¿Café, doctor? Ah, muy bien. Un Camel para acompañar el café. Gracias. Mucho trabajo esta noche, ¿verdad? Cierto, pero un Camel siempre es un placer. La mayoría de los políticos no hace nada contra la publicidad del tabaco durante décadas. Da igual lo que piensen sobre la publicidad del tabaco, eso no atañe a Bruselas. No se hace nada por comprobar los beneficios de la industria del tabaco hasta que las víctimas y Estados Unidos presentan cargos contra ella. Progresivamente se obliga a las empresas tabaqueras a publicar sus documentos internos. Se hacen públicas sus estrategias para combatir a la OMS. Un ejemplo es el Plan de Acción de Boca Ratón de 1988. Destacados responsables de Philip Morris se reunieron en Florida para elaborar complejas estrategias dirigidas a limitar el poder de la OMS, su primer objetivo. Esta organización tiene una influencia extraordinaria en el gobierno y los consumidores, y debemos encontrar la forma de mitigarla. Comienzan las presiones sobre la OMS. Las pruebas demuestran que las empresas tabaqueras llevaban muchos años actuando con el fin deliberado de dinamitar los esfuerzos de la OMS para controlar el tabaco. La industria del tabaco fundó institutos y compró a científicos para que representaran su oposición. Y se aseguró de no figurar en ninguna parte. Ponían nombres a sus organizaciones de forma que nunca harían sospechar que en realidad representaban a la industria del tabaco. Uno de estos institutos está dirigido por el abogado estadounidense Paul Dietrich. Philip Morris lo financia con $240.000 al año. A la vez, Dietrich es consultor de la Oficina Regional de la OMS en América. Cuando se conoció su doble juego, Dietrich se pasó al sector financiero. Ha declinado hablar conmigo. En el informe de la OMS sobre las estrategias de la industria del tabaco se mencionan otros 6 consultores. El toxicólogo británico Frank Sullivan, por ejemplo, asegura que el tabaquismo pasivo no daña la salud. Su estudio sobre el tema está financiado por Philip Morris. En el año 2000 sale a la luz pública la colaboración de Sullivan con la industria del tabaco. Aún así, continúa asesorando a la OMS. Me reúno con 2 jefes de departamento que combaten el tabaco bajo los auspicios de la OMS. Tenemos tolerancia cero. El director general dice que la industria del tabaco es nuestro enemigo número 1 y llevamos ese distintivo con gran orgullo. ¿Frank Sullivan sigue siendo consultor de la OMS? Desde luego que no. No puede, porque los nombres de todas esas personas se conocen muy bien por los documentos. Pero Frank Sullivan asesoraba a la OMS, por ejemplo, en 2002. No que yo sepa. Y vuelvo a repetirle que la política vigente en la actualidad es que todos los consultores, ya sea sobre control del tabaco, enfermedades infecciosas o cualquier otra área, deben firmar una declaración de intereses. Pero eso supone mucha confianza. ¿No creen que deberían ser supervisados? Confianza. Yo creo que se debe confiar hasta el día en que la confianza se pierda. No puedes empezar desconfiando de la gente y de su capacidad de hacer cosas. Bien, es suficiente. Muchas gracias. No estamos solos. 3 miembros del personal de la OMS nos observan y el portavoz de prensa dirige a la persona que estoy entrevistando haciendo gestos en silencio. La OMS y también Thomas Elner siempre dicen: vale, teníamos un problema y había personas concretas que eran corruptas, los señores Sullivan, Dietrich y demás. Pero siempre me queda la duda. ¿Fueron personas concretas y todo ha terminado? ¿O hay segmentos enteros de la OMS que son corruptos? Tenemos muchos documentos de las empresas tabaqueras que reflejan cómo operan las grandes corporaciones. Y las empresas farmacéuticas o las químicas no se diferencian en su manera de operar. Sus estrategias están por encima de cualquier consideración de salud pública. Es gente implicada en la ofensiva del H1N1. La OMS presenta la gripe porcina
o H1N1 como una gran amenaza, erróneamente, como se sabrá más adelante. El primer año murieron de gripe porcina 258 personas en Alemania, muchas menos que en un brote normal de gripe. Si le han diagnosticado posible gripe porcina o H1N1 de 2009, lo más seguro es que no haya tenido la gripe H1N1 y es muy probable que ni siquiera tuviera gripe. Países como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido cerraron acuerdos secretos con empresas farmacéuticas antes del episodio de la gripe porcina, por los que se comprometían a adquirir las vacunas de esa gripe. Pero solo si la OMS declaraba el nivel 6 de alerta pandémica. El mundo se encuentra ahora en el inicio de la pandemia de gripe de 2009. Según los analistas, la OMS gastó unos 18.000 millones de dólares en medidas de salud en todo el mundo. Glaxo, Novartis, Sanofi, todas habían lanzado nuevos programas de producción para crear la vacuna de esta pandemia y habían firmado acuerdos con estados nacionales. Y como no podían vender la vacuna porque no había pandemia ni indicios de un brote de gripe, se la inventaron. La gripe porcina proporciona sustanciosos beneficios a los fabricantes de vacunas. La mayor farmacéutica de Francia declaró que sus beneficios netos en el trimestre habían ascendido a 1.710 millones de euros, es decir, 2.260 millones de dólares estadounidenses, frente a los... Intento concertar una entrevista con la persona responsable de la gripe porcina en la OMS, Keiji Fukuda, que entonces salía a menudo por televisión, y consigo una cita con el portavoz de prensa. 11 países comunican oficialmente 331 casos de gripe H1N1 con 10 muertes. ¿Conocían los contratos entre las empresas farmacéuticas y los gobiernos? Debíamos conocerlos, por supuesto. Sabíamos lo que ocurría. Es muy fácil, después de lo ocurrido, decir, bueno, tal vez X no debería haber hecho Y A no tendría que haber hecho B. Pero plantéese lo contrario. ¿Qué habría pasado si la gripe hubiera matado al 50% de la población infectada y no existiera vacuna? En el momento del outbreak de la H1N1, yo era director del secretariado de la OMS para la salud pública, la propiedad intelectual y los medicamentos. Susto y temor no había nadie. Yo personalmente no conocí a nadie en la OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia, incluida la directora general, que solo en el mes de enero le preguntaron a un grupo de periodistas si se había hecho vacunar. Dijo que había estado muy ocupada, pero que lo iba a hacer. En ese momento, yo estaba embarazada y evitaba los aeropuertos, las multitudes y cualquier modalidad de viaje. Los medios de comunicación exageraron el peligro de la gripe porcina. Lo que sabemos muy bien, por lo que salió publicado en todos los periódicos del mundo, es que hubo un cambio de los criterios y se retiraron las guidelines del web de la OMS. ¿Se podría haber declarado el nivel 6 alerta por pandemia con la definición anterior? No, justamente porque uno de los criterios era la severidad de la enfermedad, y por severidad se entendía también la mortalidad. Se incluyera ese criterio, facilitó el que se declarara la fase más alta de la pandemia. Eso es lo que se suprimió antes de 2009, poco antes de la gripe H1N1.
Ya le he explicado que tenemos que trabajar con la industria farmacéutica porque tienen una buena solución para la gripe porcina, para todos los tipos de gripe. Y es evidente, su directora de vacunas viene directamente de una gran empresa farmacéutica, de modo que podrían imponer sus criterios. Por supuesto que nos gustaría tener una vacuna mañana que habríamos querido tener ayer. En 2009, la señora Caini forma parte del grupo de trabajo de la OMS sobre la gripe porcina. Había trabajado para la empresa farmacéutica francesa Transgene. No me permiten entrevistarla, así que intento abordarla en una conferencia. ¿Tiene un hueco para una entrevista? Le pregunto a la señora Caini por qué se han suprimido los criterios de gravedad de la definición de una fase pandémica. Hubo una serie de reuniones de expertos con el fin de establecer unos criterios objetivos para declarar una pandemia. Siempre es difícil determinar la gravedad de una enfermedad, sobre todo al principio. La gravedad depende del estado de salud de las personas infectadas. Los expertos pensaron que era preferible establecer unos criterios objetivos. Criterios objetivos significa que pueda demostrarse que la transmisión está teniendo lugar en la comunidad y en cuántos países sucede. ¿Qué opinión le merece hoy ese cambio de criterios? Criterios tan automáticos que no tienen en cuenta factores como, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad y otros aspectos. Pienso que son demasiado estrictos. ¿Volverán a cambiarse? Sí, sin duda. Los responsables de la OMS no tienen ni idea de estas cosas. Dependen de los científicos y estos son asignados por los países y las organizaciones que financian la OMS. Y muchos de ellos dieron asesoramiento y tomaron decisiones en beneficio de la industria farmacéutica. El grupo de trabajo de la OMS sobre la gripe porcina está formado por 13 consultores externos. 2 de ellos admiten conflictos de intereses. Neil Ferguson declara gastos de asesoramiento para GlaxoSmithKline, Baxter y Roche, los fabricantes de los medicamentos y vacunas contra la gripe porcina. No fue un problema para la OMS. En 2007, Albert Osterhaus pierde su derecho de voto en la Comisión de Salud neerlandesa debido a su conflicto de intereses. Declara a la OMS que tiene acciones de la empresa farmacéutica Viroclinics, sospechosa de beneficiarse de la gripe porcina, y que también es presidente del Grupo de Trabajo Científico Europeo sobre Gripe, supuestamente independiente, cuando en realidad está financiado en parte por fabricantes de vacunas. Ya no se organiza una sola reunión que no esté patrocinada por la industria. Y es lógico. La industria fabrica las vacunas. Ya no las hacen los institutos nacionales, las hace la industria. Tengo mucha curiosidad. ¿Sigue asesorando como experto a la OMS? Ahora me dedico más al sector privado, pero sigo asesorando a la organización de vez en cuando. ¿Aún trabaja con los científicos europeos contra la gripe? Sí, presido esa organización. Porque vi que usted declaraba un conflicto de intereses. No es un conflicto de intereses, pero declaro lo que podría percibirse como conflicto de intereses. Ah, es diferente. No, es que en esto hay que ser muy cuidadoso, porque si lo dices, por supuesto, la gente puede usarlo contra ti, pero al menos siempre puedes mostrar lo que haces. Se publicó que son un grupo independiente de científicos, pero cuando he mirado en el sitio web, he visto que está financiado por productores de vacunas. No. Parte del dinero viene de productores de vacunas, sí, pero también llega dinero de otras muchas fuentes. Y lo mismo ocurre con la OMS y muchas organizaciones más. Mientras haya transparencia, lo veo bien. ¿Cuáles son los porcentajes de financiación? No sé las cifras exactas, pero una parte considerable de los fondos viene de otras fuentes, reuniones, proyectos europeos. Un porcentaje viene de la industria y es absolutamente transparente. Para mí el tema está cerrado. Adiós. Tampoco consigo datos concretos del señor Osterhaus. Sin datos, sin transparencia, no puedo avanzar nada aquí. ¿Y en la OMS?
En el ámbito de los países, recibo buenas y malas noticias sobre la implicación con actores no estatales. Bueno, hubo una reunión donde la directora general se reunió con algunos posibles fabricantes de vacunas, donde muchos del staff de la OMS fueron excluidos de esa reunión, incluido yo mismo. Yo era director de un tema específico y estaba en la oficina de la directora general y tenía mi credencial de staff de la OMS. Y yo bajé a la sala del Consejo Ejecutivo y a la persona que estaba en la portería me dijo, no, esto es una reunión privada confidencial. Yo, que era director de la OMS, staff y a alto nivel, y que tenía un tema que tocaba lo que se estaba discutiendo, no pude entrar. La situación fue evaluada por el Consejo de Europa. Se emitió una amonestación, la falta de transparencia, el papel de los expertos que eran pagados por la industria farmacéutica. Luego se reclamaron cambios, pero la OMS no respondió al Consejo de Europa. La OMS solo aparecía en la primera sesión. Después ya no volvía más. No estaba obligada a proporcionarnos ninguna información. No podemos exigir la confiscación de los archivos. Y no existen comisiones de investigación, como en el Parlamento, a las que pueden asistir los parlamentarios para defender que algo tiene que acabar y luego todo el mundo debe comparecer. La OMS puede actuar en la mayor clandestinidad. En cuanto a la industria farmacéutica, incluso es más difícil para la OMS conservar su independencia que con la industria del tabaco. Por una parte, la OMS depende de la industria farmacéutica para la investigación y los medicamentos. Pero los intereses económicos de las empresas no deben perjudicar las actividades de la OMS en el área de la salud. De una cosa no hay duda, y es que en la actualidad la industria farmacéutica forma parte del sistema de salud, igual que los gobiernos que controlan la OMS. Política e industria. ¿Hacia dónde evolucionan los acontecimientos? Estamos pasando por un periodo de desregulación, lo que significa que la labor del Estado se está reduciendo y los cometidos oficiales se están privatizando. Ahora hay un trabajo ingente de captación de apoyos, nuevas áreas de actividad comercial, y cuando se alcanza esta fase ya no es necesario sobornar a funcionarios. Por ahí están evolucionando las cosas. La política está perdiendo poder, y eso también se refleja en la financiación de la OMS. En la década de 1990, a raíz de la crisis económica, todos los países miembros congelaron sus contribuciones. Hoy, las aportaciones de organismos de la ONU, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y la industria representan casi el 40% del presupuesto anual de la OMS. La segunda entidad contribuyente más importante es la Fundación Bill y Melinda Gates. Hace 30 años, en la incipiente Microsoft, teníamos una ambiciosa aspiración. Un ordenador para cada persona. Ahora me sumo a ustedes en el intento de hacer realidad una aspiración más importante. Buena salud para todos los seres humanos. Hoy, la OMS depende de contribuciones voluntarias, como la de la Fundación Gates, pero estas suelen estar condicionadas. El presupuesto anual de la OMS asciende a unos 2.000 millones de dólares. Coca-Cola gasta el doble solo en publicidad. Y los hospitales que rodean el lago de Ginebra gastan 6.000 millones de dólares al año. Cuando se fundó, la OMS podía decidir por sí misma cómo distribuir sus fondos. Ahora el 70% de su presupuesto está vinculado a países o proyectos concretos. Si la OMS recibe fondos para luchar contra la malaria, por ejemplo, no puede destinar ese dinero a combatir el ébola. El grupo de expertos para la evaluación interina del ébola dice: hoy la OMS no tiene la cultura ni la capacidad operativa necesarias para responder plenamente a una emergencia de salud pública.
¿Qué piensa de eso la directora general de la OMS? Quiero preguntarle a qué restricciones está sometida. ¿Es de un periódico? No, estoy haciendo un documental. Soy cineasta. Bien. Vamos a acordar una fecha. ¿No trabaja en julio o agosto? Sí, en agosto también podría ser. Julio o agosto. Da igual, no hay tanto jaleo. Lo que mejor le convenga, yo me adapto. Como no consigo hablar con Margaret Chan, me reúno con uno de sus asesores más cercanos. Es un planteamiento erróneo creer que puede haber una revisión externa e independiente. Porque habría que decidir quién selecciona a estos expertos independientes y quién controlaría su independencia. ¿Y quién controlaría la independencia de quienes controlan la independencia? No existe una entidad externa independiente como tal. Tiene razón. Pero se equivoca, porque lo está mezclando todo. Este mundo es como es, y tienes que hacer lo posible por garantizar al máximo la independencia de la ciencia. Nunca va a ser perfecto. Pero debería hablar de su propio caso. Él es de Suiza, que es un país completamente afín a un enfoque de alianzas. Y él es responsable de las alianzas en la OMS. Y yo sé que Gaudens estaba muy de acuerdo en que pudiera venir cualquier empresa, siempre que fuera transparente. La radiación está en los huecos. ¿Dónde? La radiación está donde está roto. Esto es un instrumento de medición. Mide la radiación, porque es muy alta. La ciudad de Fukushima esta mañana. La Comisión de la Salud se reúne con la prefectura. Van a presentar nuevos datos sobre alteraciones tiroideas en niños, más de un año y medio después de la catástrofe nuclear. El profesor Yamashita preside la comisión. Más del 42% de los niños desarrolló nódulos o quistes. Después de Chernóbil, la cifra alcanzó casi el 1%. Pero lo que nos sorprende es que ninguno de los expertos se preguntara por las causas de unas cifras tan elevadas. El profesor Yamashita está contribuyendo a la trivialización del riesgo de contaminación radiactiva en público. Si están alegres, la radiación no tiene ningún efecto. Si no están alegres, les afecta. Esta teoría se ha demostrado en experimentos con animales. Yamashita colabora con la OMS en casos de catástrofe nuclear. ¿Está la OMS quitando importancia a los peligros de la radiación nuclear? ¿Está guardando silencio sobre un aumento del cáncer de tiroides? Cuesta encontrar a alguien que esté autorizado a hablar. El alcalde de Matsumoto, Akira Sugenoya, también es médico y ha fundado un centro de convalecencia para niños de áreas contaminadas. En particular, las embarazadas, las madres que están dando el pecho y los niños pueden sufrir daños a largo plazo debido al contacto con la radiación tras la catástrofe. Para proteger la vida de los niños, sobre todo, yo he defendido que se tomaran medidas para trasladarlos a zonas seguras. Dado que la actitud del gobierno fue que el yodo no era necesario,
No se dieron instrucciones oficiales para tomar los comprimidos. Yo he dicho en varias entrevistas que la gente debería tomar los comprimidos en cualquier caso. Como consecuencia de la experiencia tras Chernóbil, las recomendaciones de la OMS para distribuir yodo fueron revisadas en el año 1999 bajo la supervisión del científico británico Keith Baverstock, del personal de la OMS. Cuando empecé a trabajar en mi programa con la OMS, a las pocas semanas supe que había una reclamación sobre un gran número de casos infantiles de cáncer tiroideo. Hicimos una visita de investigación a Minsk y vimos que había una enorme cantidad de niños que habían sido operados de cáncer de tiroides, niños de muy corta edad. Posiblemente fueron 11 o 12 casos en el mismo lugar y en el mismo momento. Todos operados. Era algo excepcional. Partiendo de ahí, publicamos con nuestros colegas bielorrusos un par de artículos en la revista Nature para llamar la atención sobre ello. A continuación, la OMS me pidió que retirara el artículo de la revista. ¿En serio? Un artículo publicado con otras 5 o 6 personas, y todas estaban de acuerdo en esta postura. Kreisel me pidió que retirara ese artículo de la revista ya publicado. Kreisel era la persona que trabajaba para la OMS. En Ginebra, sí. Me amenazó. ¿Cómo le amenazó? Dijo que mi carrera profesional se acortaría si no lo hacía. ¿Y ocurrió? No. Me pregunto por qué en Fukushima no se repartió yodo. No lo sé. No lo sé. Tendrían que haberlo repartido, sí. No les gusta crear alarma. Expertos comisionados han concluido que se subestimaron los peligros. Han criticado el procedimiento de gestión de la crisis y han asegurado que TEPCO trató de ocultar el alcance real de los hechos y que el gobierno, con el entonces primer ministro Naoto Kan a la cabeza, no informó adecuadamente a la opinión pública. ¿Tuvieron algún contacto con la OMS tras el accidente de TEPCO? Por supuesto que hubo contacto. Al menos eso creo. Los diversos departamentos promovieron comunicaciones. No recuerdo exactamente los detalles. Naturalmente, hubo contacto a través de diversos canales. Hoy sabemos que la radiactividad se manifestó varios días después del accidente, pero en el momento del accidente se asumió que no era así. Esa fue la opinión emitida tanto por TEPCO como por los expertos. Por desgracia, la consecuencia fue que no se tomaron medidas desde el principio y no fue posible administrar yodo a todos los niños afectados. Es una de las cosas que más lamento. Me cuesta creer que Naoto Kan estuviera convencido de que no iba a haber ninguna fuga radiactiva tras el accidente. Solo un día después, una estación de vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares registró un aumento de los niveles de radiactividad a 200 kilómetros de la central nuclear. Señorita Kokoro Kamiyama, ¿fecha de nacimiento? ¿Te detectaron algo la última vez? No, creo que no. ¿Dónde estabas en el momento del accidente? El 11 de marzo estaba en Fukushima. Durante las vacaciones de verano me cambié de casa. Pero después del accidente y de las vacaciones,
¿Estuviste en Fukushima todo el tiempo? Sí. Veo algo en la glándula tiroides. Mide aproximadamente unos 5 milímetros. Asistí a varias conferencias en Fukushima porque me preocupaban mucho los efectos de la radiación. En todas partes dijeron que no había peligro, así que decidí ir a Bielorrusia para descubrir la verdad. Los datos que me permitieron ver en Bielorrusia demostraban claramente que los índices de cáncer habían subido sin parar desde Chernóbil y siguen subiendo. Basándome en los datos, estoy segura de que el problema también se agravará en Fukushima. Algunos especialistas afirman que hay un aumento de los casos de cáncer de tiroides. Otros dicen que todavía no puede confirmarse. Es todo lo que sé de la situación en el momento presente. Pero ¿quién tiene razón? Personalmente, creo que el peligro existe y me preocupa. Y ahora puedo decirlo públicamente porque ya no soy primer ministro de Japón. ¿Cuál es su opinión actual sobre la ingesta de yodo tras un accidente nuclear? Más o menos la misma que expresaba en el vídeo. La gente no ha tomado yodo desde el primer momento. Las autoridades japonesas no han dicho que hubiera que hacerlo. Han distribuido comprimidos de yodo, pero no han dicho a la gente que se los tome. Tomar comprimidos de yodo en ausencia de radiación de yodo en realidad es perjudicial. La ingesta de yodo debe adecuarse a la exposición. Entiendo, pero desde su perspectiva actual, ¿se dio la exposición en aquel momento en las zonas más afectadas o no? Vuelvo a repetirle, de eso hace unos años y no puedo acordarme de todo el proceso día a día. Desde luego que adaptamos nuestras recomendaciones basándonos en la información que teníamos. Pero aquí hay unas instrucciones escritas que dicen: debe tomar yodo en las 6 primeras horas tras un accidente nuclear. Lo pone aquí. Y está claro que no se repartieron en Fukushima. Eso también es un hecho. No es algo que requiera investigación. Es evidente. Ya. Pienso que está desperdiciando su tiempo con este tema y solo tengo hasta las 12 en punto. ¿Es porque no puede decir nada crítico sobre el gobierno japonés? La OMS trabaja basándose en datos y si no tengo los datos ni la información en mis manos, no voy a hacer conjeturas. Sí, pero en general, ¿la OMS puede criticar a las naciones? Mire, no voy a decir nada más al respecto, no tengo por qué. Era una pregunta en general, no en relación con Fukushima. Ya, pasemos a otro tema. Ya. ¿Lo tienen más difícil ahora? ¿Con toda esta pérdida de confianza en la OMS? ¿Quién dice que se ha perdido confianza en la OMS? ¿Usted? Me llamo Alison Katz. Trabajé para la Organización Mundial de la Salud durante 18 años y desde que me marché colaboro con OMS Independiente, que trabaja en el área de la radiación y la salud. Y ya llevamos 7 años plantados ante la sede de la OMS en Ginebra. Y es una protesta permanente y pacífica, para que todo el mundo sepa que hay alguien dando testimonio de las víctimas de la radiación, que incluyen a casi todo el mundo. El pueblo japonés ya ha empezado a hablar y está informando de efectos muy graves en la salud de los niños, de los que la Organización Mundial de la Salud hace caso omiso, ni siquiera los menciona en su informe. En la época de Chernóbil no se podía hablar con libertad. En el libro de la Academia de Ciencias de Nueva York se calcula que ha habido 985.000 muertes en todo el mundo entre 1986 y 2004.
Por supuesto, contrasta con lo que sigue afirmando el sistema, que fueron unas 50 muertes y posiblemente 4.000 casos de cáncer, como total definitivo. La otra gran omisión es que la OMS no ha considerado que hubiera otros efectos para la salud distintos del cáncer. Me diagnosticaron un defecto cardíaco cuando tenía 3 meses. Ya he tenido 3 ataques al corazón. Llevo enferma desde los 7 años. ¿Cuántos tienes ahora? 14. Y estás enferma. ¿Qué enfermedad tienes? Colagenosis sistémica. ¿Dónde te duele? Me duele el corazón. Tranquila, vamos. Vamos. No llores. ¿Vas a ponerte mejor? Ya lo verás. Te vamos a cuidar mucho. Y te vas a poner mejor. Pero desde Chernóbil sabemos que hay otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades? Lamentablemente, sí. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, infertilidad, enfermedades tiroideas distintas al cáncer. Hay un libro de la Academia de Ciencias de Nueva York. ¿Habrá oído hablar de él? Que la Academia de Ciencias de Nueva York repudió por su falta de solidez. Pero eso no es cierto. Sí lo es. En la declaración que hizo la Academia de Ciencias de Nueva York en 2011 o 2012 renegaba del libro. Quiero darle esto. Es de la revista de Radiología. Gracias. Es sobre el libro de la Academia de Ciencias de Nueva York y habla de los defectos que contiene. Ya. Yo también quiero darle algo. Una crítica del libro por OMS Independiente. Sí. Ya. Bien. ¿Volvemos a reunirnos después de leerlo? Hola, soy Lillian Frank. ¿Qué significa eso exactamente? ¿La Academia de Ciencias de Nueva York renegó del libro sobre Chernóbil? Me dice el editor que la Academia nunca ha renegado del libro. Me permite grabar la llamada telefónica, pero más tarde retira su permiso. ¿Tampoco él puede hablar libremente? Quizá la responsable de la publicación del libro sobre Chernóbil pueda ayudarme. Buenos días. Buenos días. La persona de contacto inicial en la Academia de Ciencias de Nueva York estuvo de acuerdo en publicar el libro. Después se armó un gran revuelo en la Academia y pensaron que no era buena idea. Sospeché que habían recibido presiones de la industria nuclear, pero no puedo asegurarlo. ¿Hasta dónde llega la influencia de la industria nuclear? El Organismo Internacional de Energía Atómica quiere promover el uso seguro y pacífico de la energía atómica. La energía nuclear seguirá siendo una opción importante y viable para muchos países como fuente clara y estable de energía. A la OMS le preocupa la salud. Son prioridades diferentes, pero ambas organizaciones colaboran estrechamente. Por ejemplo, están elaborando, junto con otras organizaciones de la ONU, un informe sobre las consecuencias de Chernóbil para la salud. Me refiero a que esta es su casa. Yo soy crítico con la OMS. Y no querían invitar a personas críticas para elaborar sus 2 informes, sobre salud y sobre medio ambiente. El asunto era que habría una serie de reuniones informales entre la OMS y la OIEA en los niveles superiores, al máximo nivel. Y ahí se decidiría la línea que deberían seguir. Para eso fue la reunión que ambas instituciones celebraron en Viena en octubre de 2005. Para establecer la línea de acción. Esto es lo que vamos a hacer. El problema fue que mucha gente estaba en contra de todo esto.
María Neira trabaja en la OMS. Es responsable de los riesgos de contaminación radiactiva. Concerté una cita para verla en París. El departamento de prensa no se interpondría aquí. Para asegurarme de que acepta verme, no le digo de lo que quiero hablar hasta que nos reunimos. En cuanto a Chernóbil, hay un grupo que afirma que ha habido 1 millón de muertes que la OMS está ocultando. Venga ya, 1 millón de muertos. Pero eso es porque examinaban una parte. 1 millón de muertos. Entonces la humanidad no podría... 1 millón. Eso es... Sí, pero es porque examinaban una parte más amplia de la población mundial. Sí, pero 1 millón de muertes. ¿Usted cree que se puede esconder 1 millón de muertes? Ya, pero ¿creen de verdad? ¿Dónde están los registros de mortalidad? ¿Cómo pueden creer seriamente que el accidente de Chernóbil solo causara 50 muertes? No hemos dicho eso. Todavía está en el sitio web de la OMS. Por eso escribimos el otro informe. TORCH, las iniciales en inglés del otro informe sobre Chernóbil. Dijimos que preveíamos entre 30 y 60.000 muertes en todo el mundo. Porque la nube de Chernóbil se extendió por el mundo, por todo el hemisferio norte. Y aunque las concentraciones fueran bajas a gran distancia, dio igual, porque afectó a muchos millones de personas. Hay 600 millones solo en Europa. Y afectó a todas. La Organización Mundial de la Salud considera que no existe ningún peligro para la población fuera de la zona afectada en la Unión Soviética. No usamos cifras de mortalidad por cáncer, sino de casos. Y es porque la mayoría de los cánceres pueden ser tratados actualmente y no estaban asociados a mortalidad. Nuestra evaluación de registros para la salud solo lleva el logotipo de la OMS. Pero si 1/3 de los expertos será del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Eso es suponer que esos expertos de la OIEA no son los mejores en su área científica, que sí lo son. No creo que representaran los intereses de nadie. Se criticó que no hubiera un oncólogo, ni un radiobiólogo, ni algún científico que hubiera publicado artículos críticos sobre los efectos de la energía nuclear en la salud. Pero cuando hay que hacer un informe científico, no se trata de traer a un activista de izquierdas o de derechas, es cuestión de ciencia. Lo que pasa es que hay grupos externos que aprovechan estos accidentes para decir: la energía nuclear es mala, es peligrosa, ¿por qué no dejamos de usar la energía nuclear? Y esa es otra causa. ¿No cree que también podría ser a la inversa? Que la industria nuclear intenta no contar toda la verdad sobre sus efectos negativos en la salud. Absolutamente. No me cabe ninguna duda. Estamos procurando hacerlo lo mejor posible. Y con el apoyo de todo el que reconozca que existe la necesidad de una sanidad pública y global. Una institución muy fuerte, pero en el buen sentido, con peso y poder institucional para beneficiar a todos. Y pienso luchar por eso el resto de mi vida. Soy una funcionaria de la salud pública convencida y creo que los hechos lo acreditan. No me da miedo luchar. Que al mundo industrializado, a los países industrializados, a las grandes potencias, les interesa una agencia de salud, una agencia internacional débil. La Organización Mundial de la Salud se encuentra en una situación muy delicada respecto a su financiación. La OMS sufre presiones económicas porque para muchos países los intereses económicos son más importantes que la salud, aunque sostengan lo contrario. Y eso es un crimen, porque muere gente como resultado.
La pasada primavera, un científico señaló en Estados Unidos que esta es la primera generación de niños en la historia moderna que no van a tener tanta salud como sus progenitores. Eso no tendría que ser así. ¿Qué hago ahora con toda esta información? ¿Salir a la calle con OMS independiente o me vuelvo a casa sin más? ¿Habré llegado al final? ¿Hay realmente un final? Margaret Chan sigue adelante. Bien, ahora es su turno. ¿Quién quiere comenzar la ronda de preguntas? Gracias. ¿Me oyen bien? Sí, vale. Lillian Frank, de Oval Media. Es una pregunta para la doctora Chan. Parece que la salud de los refugiados, la resistencia antimicrobiana y el cambio climático son los grandes desafíos globales. Pero yo me pregunto, ¿cómo se van a afrontar si la OMS no deja de perder poder? Las naciones donantes más importantes quieren una OMS débil. Hasta podría compararse a la OMS con el Titanic. Por tanto, ¿no es su responsabilidad, doctora Chan, renunciar al cargo antes de concluir su segundo mandato y con ello indicar al mundo que su organización, su barco, está haciendo aguas? Es una pregunta excelente. ¿Y si le digo que en la OMS, como organización, solo el 30% del presupuesto son fondos previsibles? El 70% restante debo ir por el mundo pasando el sombrero para recaudarlo. Y cuando nos lo dan, está muy condicionado por sus preferencias, por sus intereses, que pueden no ser algo prioritario para la OMS. Por tanto, si no resolvemos esto, no recuperaremos la grandeza de antes.